¿Qué hacer cuando le fallamos a Dios? Y este es un tema muy importante porque nosotros tenemos que tener claro qué hacer cuando le fallamos a Dios, porque lo vamos a hacer. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar y tenemos que saber qué hacer cuando esto pasa. Porque cuando le fallamos a Dios, si tú eres una persona que genuinamente amas a Dios, eso te puede tirar a la lona, te puede abatir mucho, al punto que te puede desanimar y no seguir trabajando en lo que estabas trabajando con Dios, no seguir en tu lucha en contra del pecado, no seguir en lo que estabas de pronto buscando mucho a Dios, de pronto consagrándote para el Señor, de pronto con un corazón de quererlo conocer más. Cuando fallamos a Dios, eso es un golpe en nuestra vida espiritual. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque yo no estoy hablando aquí de las personas conchudas, ¿verdad? Yo recuerdo que muchos años atrás a mí me costaba mucho hablar estos temas porque conocí en las iglesias que hay dos tipos de personas. Están las personas que realmente aman a Dios, aquellos nacidos de nuevo que tienen un corazón que anhelan agradar a Dios, pero están las otras personas que nada más se aman a ellos mismos, que ven a Dios como una fuente de salvación, como una fuente de ingresos, como una fuente donde pueden conseguir bendiciones y están buscando cualquier excusa o cualquier triquiñuela en la palabra de Dios para excusar su maldad y su pecado, que llevan una doble vida, que no les importa si ofenden a Dios, pero tienen una apariencia de piedad, de que aman a Dios, de que están metidos con Dios. Hay esos dos tipos de personas. Pero a ustedes y a mí, que somos personas que realmente amamos a Dios genuinamente, no nos debemos dejar contaminar ni debemos imitar este comportamiento que tienen ellos. No debemos dejarnos arrastrar por esta manera de vida que se ve muy comúnmente y cada vez más comúnmente en las iglesias, sino que nosotros debemos saber que es a Dios al que nosotros le debemos nuestra lealtad, al que le vamos a dar cuentas un día, y es a Dios al que queremos agradar. ¿Por qué? Por amor, sencillamente porque hemos entendido que Él nos amó primero, que Él dio su vida en aquella cruz por nosotros, que Jesús se entregó, que el Padre dio a su Hijo lo más valioso que tenía en rescate por nosotros, que Él, siendo un Dios de gloria, decide humillarse haciéndose una persona humana solo para venir a rescatarnos. Cuando uno tiene esa revelación, a uno le pasa lo de aquella mujer que derramó ese alabastro puro, ese perfume carísimo a los pies del Maestro, y Jesús dijo: el que mucho se le perdona, mucho ama. Aquellos que amamos mucho no es porque seamos perfectos, al contrario, es porque entendemos que teníamos tanto pecado, tanta maldad, que tenemos tantas debilidades, que estamos tan agradecidos de que el Señor no vio esa maldad y esas debilidades, sino que vino a rescatarnos de esa vida vacía, de esa vida en esclavitud, y vino a darnos una nueva vida y una nueva esperanza. Una vida ahora cerca de Él cuando no lo merecíamos. Nos adoptó como hijos cuando no lo merecíamos. Y aquel que tiene esa revelación, entonces ama mucho a Dios. Desea agradarle, no quiere fallarle, no quiere andar en desobediencia. Pero están, como les digo, esas otras personas, como incluso una vez un caso que a mí y a mi esposo nos choqueó mucho. Yo quedé desconcertada después de escuchar a esa mujer. Yo quedé indignada, hermanos, me indignó porque yo dije: ¿cómo es posible que hay personas así en las iglesias? Y lo hay. Y usted se tiene que preparar para eso y no dejar que eso contamine quién es usted. Y esta persona, esta mujer, esta hermana se acerca. Una vez que fuimos, esto fue años atrás, que yo acompañé a mi esposo a predicar en una iglesia, y entonces esta mujer
se acerca al final y le dice, hermano, quiero que ore por mí y por mi matrimonio, porque la verdad que me siento muy mal por todo lo que está pasando en mi matrimonio. Y entonces mi esposo le pregunta, sí, ¿por qué quieres que oremos? Y dice, mi esposo es el líder de alabanza, aquel que está tocando y cantando en el piano. Y le dice, él me ha sido infiel con varias hermanas de la iglesia. Pero entonces yo le digo, eso está muy mal delante de Dios. Y él dice, yo lo puedo hacer porque de todas maneras yo me arrepiento y Dios me perdona. Y quiero decirles que hay muchas personas con esa mentalidad. Y de esa mentalidad para esa gente no es que yo quiero hablar hoy, porque esa gente, aunque piense que está siendo perdonada por Dios, no está siendo perdonada por Dios, porque la Biblia dice que a Dios no puede ser engañado y que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. O sea que Dios sabe perfectamente que estas personas usan la palabra de Dios, la gracia, como una licencia para el pecado y para el libertinaje. Dios perfectamente sabe que ellos están usando esto como un ticket para el pecado. Bueno, voy y me revuelco en la fornicación, en el pecado, y voy y pido perdón y ya soy limpio de todo. Que ni crean esas personas que están bien delante de Dios, porque Dios conoce sus intenciones y ve esa maldad que están haciendo. Pero quiero aclarar esto para que no haya una confusión, porque a veces las personas agarran este tipo de mensajes y piensan, bueno, pues entonces esas personas que andan haciendo lo malo y que a sabiendas, sabiendo, lo hacen con conocimiento de que están en maldad, pero piensan que fácilmente pueden ir y que no va a pasar nada. Y no es así. Pero para esas personas no quiero hablar. Quiero hablarle a ustedes que les duele cuando le fallan a Dios, a ustedes que aman tanto a Dios que ustedes no quisieran ofenderlo, a ustedes que realmente de corazón, el corazón se les rompe cuando entienden que han fallado a Dios. Para esas personas quiero hablar yo hoy, porque es duro cuando uno ama mucho a Dios y uno falla. Y a veces tal vez no son pecados tan escandalosos. Por momentos puede ser, si la persona está comenzando en sus caminos y está siendo arrastrada por vicios o por situaciones fuertes como pecados que ya tienen escandalosos, ¿no? Puede pasar. Pero a veces hasta son fallos que de pronto para las personas no son tan graves, pero para uno que sabe que uno está trabajando en esas áreas y vuelve a fallar, entonces eso a uno le duele mucho. Como yo voy a dar un ejemplo de mi caso, en el principio cuando yo me casé con mi esposo, yo era una persona que luchaba mucho con la ira, que luchaba mucho con el enojo, fuera de control, porque sí nos podemos enojar, pero lo malo es cuando pecamos en medio del enojo. Y entonces yo me salía de control, hería con mis palabras, me enojaba muy horriblemente, que pecaba diciendo cosas que no debía decir. Y entonces cuando el Señor me empieza a decir que tratemos esa área, yo estoy activamente luchando literalmente con esa área de mi vida, al punto que yo cuando oraba, también el Señor me empezó a liberar de ataduras que hacían que eso se empeorara y que yo no pudiera superar eso. Entonces, en medio de conquistar áreas de nuestra vida para cambiar malos hábitos, para cambiar pecados, cosas que entendemos que a Dios no le agradan porque ahora estamos en una nueva vida, en medio de ese proceso de dejar el viejo hombre y de vestirnos de nuestra nueva vida, hay momentos duros donde uno falla y vuelve a caer, y falla y vuelve a caer, y eso es lo que me pasaba a mí. Yo iba después llorando, después de que me había dejado arrastrar por la ira, después de que me había salido de control, después de que me había peleado feísimo con personas, iba llorando. Un dolor en el alma, hermano, se me partía a mí de verdad el corazón, pero después de que ya me había dejado arrastrar por la ira, que había tirado cosas y de todo, iba llorando a la presencia de Dios. Señor, otra vez te fallé, otra vez hice lo que dije que ya no quería hacer, otra vez, hermanos,
Y este es un ejemplo que yo doy para diferentes áreas de nuestra vida, porque yo sé que los que amamos a Dios vamos a pasar por esos momentos donde vamos a fallar, donde nuestra fe nos flaquea a veces. Hay gente que se siente muy culpable porque su fe le ha flaqueado y porque le ha dicho cosas al Señor que no son palabras de fe, sino al contrario, quejas o cosas que después se arrepienten, o hemos actuado, tomado decisiones que luego nos damos cuenta que es una mala decisión. O sea, esto estoy hablando de que nada se planeó, no es que nosotros con avidez dijimos vamos a hacer eso, no, sino que nos arrastró nuestras pasiones o tomamos malas decisiones porque no fuimos sabios o fallamos en nuestra fe, no tuvimos la suficiente confianza y después nos sentimos mal cuando fallamos, que sabíamos que tuvimos que haber hecho lo correcto y no pudimos, sino que nos dejamos arrastrar. De eso yo les quiero hablar hoy, porque son momentos duros que si uno no los sabe gestionar, te calan emocionalmente y afectan tu vida espiritual. Yo he conocido de personas que en momentos así ya no vuelven a la iglesia. Dicen, no, ¿para qué voy a ir? Soy una hipócrita, ya no merezco servir a Dios. Han dejado ministerios, han dejado posiciones que el Señor les ha entregado en la iglesia porque no han podido gestionar el fallo a Dios. Han dicho, ya no merezco, definitivamente lo he tratado y yo no sirvo para esto. Hay otras personas que se empiezan a desilusionar tanto que dicen, no, todo el mundo puede avanzar menos yo. Todos pueden ser espirituales, ser mejores personas, pero yo la verdad que estoy tratando con todo mi corazón y sigo fallando. Es como que no logro vencer esto. Y sin darnos cuenta, a veces nosotros los creyentes vemos creyentes maduros, creyentes que ya llevan muchos años y que hemos superado por años situaciones bien difíciles, y eso a veces a mí me pasa, que llego a lugares y las hermanas bien desconsoladas me dicen, no, es que yo no tengo la fuerza que tiene usted, la fe que tiene usted, la consagración que tiene usted, yo lo trato pero no puedo. Pero es que no se dan cuenta que yo llevo muchos años de muchas caídas, de muchos errores, de enmendar muchas fallas, de mucho perdón, mucha gracia, de errores y horrores. ¿Sí? Este resultado que ustedes ven aquí es el resultado de pura gracia y misericordia de millones de errores. Lo que pasa es que uno cuando no se da por vencido, y este es el punto al que quiero llegar, cuando uno no se da por vencido y no deja que esas fallas lo venzan, el Señor le da a uno la victoria por medio de su gracia. Su gracia es ese poder que nos capacita para hacer cosas que en nuestra fuerza no podemos. Y esto es lo que yo quiero hablar. No nos demos por vencidos, porque cuando vemos a gente que lleva años y vemos la situación de nosotros nos descorazonamos, porque decimos, estamos fallando tanto, nos falta tanto, pero es que esta gente estaba así. Lo que pasa es que ellos no se dieron por vencidos y por eso han logrado crecer. Y yo siempre con mis hijas, cuando les enseño estas cosas, le digo, es como por ejemplo cuando uno empezó a caminar, que era un bebé. Nos caímos muchas veces, ahorita caminamos hasta viendo el celular, hasta leyendo, hasta pensando en otras cosas. No tenemos que preocuparnos tanto de cómo caminamos porque caímos tantas veces, pero nos levantamos y lo perfeccionamos, nunca renunciamos. Aquel que renuncia en medio del fallo ya perdió. Y el perder no es fallar, porque todos vamos a fallar. Lo que nos lleva a perder realmente es no seguir intentándolo y renunciar a buscar al único que realmente nos va a llevar a tener la victoria. Y quiero dar unos puntos aquí muy rápido, porque ya se me fue el tiempo, para qué vamos a hacer, qué podemos hacer cuando fallamos, para que esto no nos derribe y nos saque de las cosas de Dios o nos aleje de Dios,
porque a veces cuando fallamos ya no tenemos ganas de buscar a Dios. Nos descorazonamos tanto que decimos, no, yo ya no voy a seguir en esto, porque hasta nos da vergüenza muchas veces con Dios, porque decimos, no, esto no es para mí, pero no, sí es para ti. No es en tus fuerzas, tienes que seguir buscando a Dios, porque ahí es donde tú vas a encontrar la fuerza y la limpieza para volverte a levantar y seguir adelante. Entonces quiero leer primera de Juan 1, dice así en el versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Quiero parar aquí. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que todos tenemos pecado. Que aquel que dice, no, yo nunca he pecado, yo no peco, yo no fallo, es un mentiroso. Nos dice aquí, todos nosotros tenemos fallas, por eso tenemos que aprender a gestionarlos. Y este conocimiento nos lleva a algo, a decir, bueno, así como yo fallé, también otros creyentes están fallando y Dios los está perdonando y Dios les está dando de su gracia. Si ellos pueden levantarse, yo también puedo levantarme. No, a pesar de las fallas, Dios me sigue amando, a pesar de los errores, Dios sigue estando conmigo. Él no me ha desechado a pesar de que yo he fallado. Y entonces en el 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hemos fallado? Necesitamos confesar nuestro pecado a Dios. Y confesar el pecado no es solo repetir como loros, de que he pecado, Señor, como cuando íbamos a la iglesia católica, ¿verdad? Que nos decían, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, eso no es solo decir palabras, sino lo que aquí el Señor nos está hablando es de reconocer que fallamos. Porque ese es un área que a nosotros, por nuestra carne, por nuestra naturaleza caída, se nos dificulta y es reconocer que hicimos mal. Ese es algo que nos cuesta bastante, pero cuando nosotros no reconocemos en qué fallamos, entonces es muy difícil que pueda haber un cambio. Voy a volver a tomar el ejemplo mío. Cuando yo, por ejemplo, me peleaba con mi esposo y me airaba, me salía de control, empezaba a gritar, le decía a él hasta el mal de que se iba a morir y luego ya me sentía mal. Pero entonces yo, cuando iba a mi tiempo de oración, yo empezaba a decirle a Dios, Señor, yo hice mal, porque tengo la opción también, que es la opción que toman muchas personas, de decir, es que mi esposo me hizo enojar. Y por esa razón yo me salí de control. Señor, mira lo que me hizo mi esposo. Él me dijo esto, esto y lo otro. Y me lo dijo mal. Y él fue el que comenzó la pelea. Y entonces podemos tomar esa opción, pero esa opción no nos va a llevar a la restauración ni nos va a llevar al cambio. Cuando nosotros no reconocemos nuestro error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en ese caso? Es ir y decirle, Señor, no importa si Él lo hizo mal o bien, mi responsabilidad era hacer las cosas bien contigo y no fallarte, porque ya sé que me dijiste que no te agrada que yo golpee con palabras, que no te agrada que me salga de control en la ira. Tú dices que en medio de la ira del hombre, no, la justicia de Dios no está. Señor, reconozco que yo fallé. Quitar la lupa de lo que hizo el otro, de la situación que pasó, porque a veces esas excusas no dejan que seamos restaurados. Esas excusas, tenemos excusas, queremos justificar. Y esto es bien importante. Queremos justificar por qué fallamos. Estamos buscando la razón, el motivo. Es que me hicieron y por eso yo hice. Es que me fallaron a mí y por eso entonces yo hice tal cosa. Pero siempre tenemos que ver que al que le fallamos es a Dios y que no importa lo que hagan las otras personas, como les decía al principio, nuestras cuentas es con el Señor directamente. Y si nosotros tratamos de justificar nuestra maldad, ay sí Señor, me robé ese dinero, pero es porque tú sabes Señor que yo no tenía con qué comer. Buscamos justificaciones. Sí Señor, es que caí en pecado con esta persona, pero fue Señor porque tú sabes que yo tengo necesidades y que de todas maneras ya nos vamos a casar. Cuando nosotros empezamos a justificar, entonces no puede haber una limpieza del pecado, un perdón,
ni puede haber una restauración. Por eso aquí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Pero si no lo confesamos, si no lo reconocemos, entonces aquí es por lógica lo contrario. Entonces no seremos limpiados y no seremos perdonados. Entonces es muy necesario, y yo ya lo he hablado antes en otros videos, es lo que hizo Adán. Le pregunta a Dios, ¿por qué hiciste esto, Adán? ¿Por qué comiste el fruto que te dije que no? Y entonces ahí mismo culpa a Dios. Primero culpa a la mujer y luego culpa a Dios. La mujer que me diste, ella me hizo comer del fruto. Entonces no reconoció, Señor, fallé, Señor, fue mi culpa. Yo no debía haber comido el fruto porque yo sabía perfectamente lo que tú me has dicho, pero desobedecí tu instrucción. Entonces cuando nosotros hacemos eso, ahí dice que el Señor nos limpia de la maldad, porque el pecado empieza a formar maldad en nuestro corazón. Y cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado y no lo confesamos, nuestro corazón se empieza a endurecer y se empieza a llenar de maldad. Y terminamos como esos hermanos que yo les explicaba al principio, pecando ya alevosamente, sin que eso nos hiera el corazón, sin que eso nos haga sentir mal, porque nos hemos llenado de maldad. ¿Por qué? Porque mantenemos justificando nuestra maldad. No hay que justificar nuestra maldad porque no hay nada que nos dañe peor que eso. Pero si nosotros nos humillamos, dice la Biblia que Dios le da gracia a los humildes. Si nosotros vamos delante de Dios, reconocemos nuestra falla, no debía hablar así, no debía haber hecho esta decisión, no debí tratar así a esta persona, fallé, Señor, no debía haber hecho esto. Reconozco, Señor, que hice mal, y dolerte reconociendo lo que hiciste. Y entonces ahí el Señor inequívocamente nos perdona. Y con esto quiero terminar. Después de que hagamos esto y pidamos perdón a Dios, tenemos que decirle, Señor, límpiame de todo lo que ese pecado puso dentro de mí, porque ahí es donde vienen las ataduras, ahí es donde viene la suciedad del corazón, del alma, la maldad, la iniquidad. Y entonces ahí tenemos que decirle, Señor, yo renuncio a todo lo que este pecado trajo a mi corazón, a mi vida, cómo me va a repercutir en mi alma, porque ya no quiero seguir en lo mismo. Por favor, límpiame. Y hagamos todo esto en el nombre de Jesús, reconociendo que es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz que tenemos acceso a este perdón. Y por último, no dejarnos acusar. Después de que hemos hecho esto, tener la seguridad y creer en esta palabra. El Señor dijo que Él me perdonaba cuando yo confesaba. Ya confesé, ya renuncié a todo eso, ya reconocí mi maldad y mi pecado, por lo tanto soy perdonado como que algo nuevo, borrón y cuenta nueva. Porque a veces nosotros mismos nos queremos acusar, nosotros mismos permitimos que el diablo venga a acusarnos, a decirle no, ya no puedes, no vas a poder seguir, nunca vas a superar esto, eres indigno, ¿cómo te atreves, hipócrita, a volver a la iglesia? ¿Cómo te atreves a seguir sirviendo al Señor? ¿Cómo te paras en el altar? Eres un hipócrita, eres un tal, un pascual. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos de esta verdad, de que lo que dice Dios es así. No, yo ya confesé y Dios ya me perdonó. No tengo por qué seguir cargando con el peso de la culpa porque Él me limpió de mi pecado. Y entonces ahí es donde nosotros podemos seguir adelante, sabiendo que en Dios hay gracia, que por el sacrificio de Cristo en esa cruz nosotros tenemos acceso al perdón y a la limpieza de nuestros pecados. Así que no renuncies, sigue adelante porque el Señor te perdona. Hay perdón en Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Que tengan un fin de semana lleno de la bendición de Dios. Bendiciones.